Relativamente poco usual. Raro, raro no es, pero sí poco usual. Son los tumores de Wilms, ¿ya? Son tumores del riñón, pero en pacientes pediátricos. Tumores renales en pacientes pediátricos. Vamos a ver acá. Muy bien, miren. Es básicamente conocido como el famoso nefroblastoma. Tumores renales que tienen un origen en un poco desarrollo de restos de blastema renal. Entonces, se dice que ya desde que están pequeñitos van formando estas células. Por eso que el diagnóstico se hace todavía entre los 3 y 4 años de edad. A esa edad se hacen mayormente los diagnósticos, ¿sí? La mayoría de niños se diagnostica antes de los 5 años y casi todos antes de los 10 años. Pero el pico máximo de edad diagnóstico entre 3 y 4 años. 3, 4 añitos se diagnostica este tipo de enfermedad, este tipo de patología. Tumores renales en niños. El más frecuente, tumor de Wilms, ¿sí? Muy bien. Esto porque se origina, porque hay el famoso tumor de Wilms o nefroblastoma, porque hay restos de un desarrollo del tejido renal en etapa fetal anormal, ¿sí? Entonces esos tumores, pues, tienen varios componentes, componente blastemal, epitelial, mesenquimal. Es un desarrollo anormal de una unidad renal y una proliferación del blastema, ¿ya? Que no se puede diferenciar ni en túbulos ni en glomérulos. Entonces da una tumoración renal. Entonces, ¿cómo se puede llegar cómo se puede... Se ha investigado y hay genes relacionados a esto, mutaciones en los genes que impiden el desarrollo normal de esta unidad renal. Entonces, el tumor de Wilms tiene 3 componentes, blastema, epitelio y mesenquimal. Y acá lo ven, blastema, epitelio y mesenquima, ¿ya? Entonces, el tumor de Wilms, el clásico, o sea, el usual, porque también hay zonas más agresivas y todo, pero el clásico componente, pues, esos 3 tipos. Epitelio, blastema, zona mesenquimal o estromática. Muy bien. Entonces, en este caso, células de blastema son células que pueden dar a proliferación celular. Pueden incluso encontrar células inmaduras que dan origen a músculo esquelético, cartílago, hueso, grasa. Entonces, restos blastemales. ¿Y cómo se hace la presentación clínica de estos pacientes? Son tumores renales en niños. Dijimos que el pico de diagnóstico está a los 3 a 4 años. El pico, ¿sí? Hasta los 5 años, 6 años se puede encontrar. Pero, pues, ¿cómo se diagnostican? ¿Acaso va un chequeo, un control? ¿Cómo se hace? Normalmente es un diagnóstico incidental, porque pues el pequeñín a esa edad, 3 años, 4, no hay mucha información clínica. Pues el diagnóstico básicamente se obtiene por un examen físico. Es porque el papá, la mamá o la abuelita, quien lo cuida, quien lo baña, toca su barriguita y encuentra una tumoración en la barriguita. ¿Sí? En la barriguita hay una tumoración. Normalmente se presenta con una tumoración abdominal o una masa abdominal palpable que se puede tocar, asintomática, sin ninguna molestia. Una masa abdominal asintomática, ¿ya? En la mayoría de los pacientes. La mayoría de pacientes de niños con este tumor se palpa un bulto, nada más que un bulto, sin otra molestia. O sea, sin dolor, sin otra molestia. En algunos casos puede haber dolor abdominal, puede haber sangrado en la orina hematuria, hipertensión y fiebre es menos usual, ¿ya? Pero lo más habitual es una masa abdominal palpable. Y se da cuenta la persona que lo baña, que lo cuida, que lo viste, y con eso busca atención médica, ¿ya? Hay cuadros clínicos que pueden existir en algunos recién nacidos, por ejemplo, hemipertrofia, problemas geniturinarios, anomalías, ¿no? Como la aniridia. En ellos a veces se encuentran a veces tumores en edades más tempranas. Tumores, entonces parece que tienen alguna normalidad como estas, quizás algún hallazgo, ¿no? Hemipertrofia,
alteraciones geniturinarias. Anilidia, pues más tempranamente buscar y hacer tamizaje, quizás, o un chequeo más antes para el tumor de Wilms, para los tumores de Wilms. ¿Ya? Bien. Entonces dijimos masa abdominal palpable, asintomática, en la mayoría de casos. ¿Qué sigue? En este caso, evaluación con imágenes. Esa masa que será del riñón, será una masa hepática, ¿no? O una masa en una esplenomegalia, o un quiste abdominal. Entonces, ecografía o tomografía o resonancia, ¿no? Una imagen, un examen de imágenes, pues. En este caso, ven una tomografía con una tumoración, básicamente depende del riñón. Entonces, lo más frecuente solamente puede dar tumor de Wilms. ¿Está bien? Entonces, para el diagnóstico usamos imágenes, tomografías, ecografías o resonancia. Hay otro estilo celular que es el sarcoma de células claras del riñón. Es el segundo más frecuente en la edad pediátrica y tiene un peor pronóstico que el tumor de Wilms, ¿no? Si bien el tumor de Wilms es un tumor renal, no es el único en su estirpe, ¿ya? No es el único en su estirpe, no es el único de su tipo histológico. Hay otros más. Hay otros más. Muy bien. Y como siempre le comentaba, incluso creo que a mi grupo, ese diagnóstico de un tumor, de un cáncer, sigue básicamente poder etapificar, ¿sí? Sigue básicamente poder etapificar, o sea, evaluar la extensión de la enfermedad. Y en este caso, pues estamos en una tomografía, ¿no? Para ver los pulmones, el abdomen, si hay afectación ganglionar, ¿sí? Básicamente etapificación. Y en esta etapa, pues tenemos la siguiente etapificación. Acá le he puesto como 3 diapositivas para que puedan revisarlos, básicamente. Y en el mundo existen 2 grupos grandes que tratan estos pacientes, 2 grandes grupos que tienen sus estudios que los respaldan para el manejo del tumor de Wilms. El grupo americano, que es el grupo de estudio del tumor de Wilms, ¿sí? Normalmente ellos operan primero y luego el tratamiento de quimioterapia. Y el grupo europeo, el CIO, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que normalmente dan quimioterapia primero y luego operan, ¿sí? Entonces, pues, son 2 grandes grupos de manejo. Entonces, ¿cómo el paciente lo tipificamos? Básicamente, con etapa 1, un tumorcito limitado al riñón. Cuando uno lo opera, se extrae completamente el tumor, cápsula intacta, no hay evidencia de afección de los vasos renales, seno renal, y el tumor no está totalmente localizado, totalmente extirpado, no hubo ruptura, no hubo biopsia previa, o sea, pues todo muy bien. Etapa clínica 1. Etapa clínica 2, cuando el tumor estaba más allá del riñón, había roto la cápsula renal, invadía el tejido blando del seno renal, ¿sí? Hay un compromiso de los vasos renales más allá del parénquima renal, pero se llegó a extirpar en su totalidad. Etapa clínica 2, ¿ya? Más allá de los límites renales, pero extirpación completa. Etapa clínica 3, eso se volvió después de una cirugía, ¿no? Si hay remanente tumoral, por ejemplo, se rompió lamentablemente el tumor, una biopsia que diseminó previamente, hay ganglios linfáticos. Etapa clínica 3. Clínica 4, cuando hay compromiso hematógeno, ganglios pulmonar, por ejemplo, o en ganglios linfáticos que estén por fuera de la región abdominal pélvica, o sea, torácica. Y etapa clínica 5, cuando el tumor es bilateral. O sea, en cada riñón tiene un tumor de Wilms.
Y cada uno se debe clasificar o evaluar por separado en su tipificación. ¿Ya? Entonces, prácticamente lo mismo. Los estadios, bueno, los números de estadísticas acá no es tanto así acá en el Perú. Yo hice un trabajo hace mucho tiempo, de tumor de Wilms. La mayoría eran etapa clínica 4. La mayoría quedaban en el hospital. En este caso donde yo laboro, que es el seguro del Hospital de Almenara, la mayoría en etapa clínica 4, compromiso hematógeno pulmonar. ¿Ya? Muy bien. El pronóstico, bueno, por fuera de factores clínicos, el pronóstico determina la biología tumoral. Y creo que es así en cualquier tipo de neoplasia maligna. La biología tumoral es la reina en este caso. Va a determinar la agresividad del tumor y por tanto su pronóstico. ¿Ya? Y el factor más importante vendría a ser la histología tumoral, ¿no? Y en este caso, la evaluación y extensión de anaplasia. Entonces, la anaplasia tumoral se considera el factor predictivo más importante en estos casos para resultados oncológicos. ¿Ya? Entonces, anaplasia, factor importante, factor pronóstico. Muy bien. Pueden varios marcadores genéticos, sí los hay, pero a nivel histológico, anaplasia. ¿Ya? Tratamiento. Tratamiento en este caso para el tumor de Wilms. Ahí hemos comentado los dos grandes grupos. En el grupo americano, normalmente los opera primero. Obviamente, pues evalúa el tumor, ¿no? O sea, se evalúa el tumor, qué tan extenso es, qué tan grande es. Normalmente se operan primero y después de eso van a quimioterapia. Y el grupo europeo es al revés, ¿no? Primero quimioterapia y luego cirugía. Muy bien. El tratamiento involucra cirugía, quimioterapia, radioterapia. ¿Ya? Ahora, tiene algunas ventajas y desventajas cada grupo, ¿no? Por ejemplo, si uno da primero la cirugía, pues se extirpa de una vez el tumor y en base a esa patología da uno quimioterapia. ¿Ya? En este caso, el grupo americano. Si vamos por el grupo europeo, da quimioterapia primero antes de operar, hace que ese tumor se focalice, se haga más pequeño, y la cápsula se ponga más dura. Entonces, la posibilidad que se pueda romper es mucho más difícil. Si estos tumores son blanditos, como la gelatina, a veces se puede romper. Si se rompe, pues se disemina la enfermedad y cambia de etapa clínica 1 a etapa clínica 3. Entonces, bueno, normalmente de forma general se puede decir lo siguiente. En etapa clínica 1 y 2 se opera. Después de la operación dan quimioterapia. ¿Ya? Normalmente. En este caso, 19 semanas. Cuando ya hay ruptura, dan más quimioterapia. ¿Sí? Incluso si hay ganglios, se puede hacer radioterapia. En etapa clínica 3. Recuerden que en etapa clínica 3 hay compromiso ganglionar, o se ha roto el tumor, se ha derramado. Entonces, en etapa clínica 1 y 2, cirugía, quimio. En etapa clínica 3, cirugía, quimio, incluso radioterapia. ¿Ya? De acuerdo a cada caso. Vemos acá un tumor de Wilms, una tumoración de Wilms. Etapa clínica 4, bueno, es similar a la 3, ¿no? Aunque el 4 ya es obviamente metastásico. ¿Ya? Ambos abordajes pues son buenos, ¿ah? Tanto el americano como el europeo. Ambos tienen tasas similares de curación en su seguimiento. ¿Ya? Normalmente los protocolos de SIOP que dan primero quimio, dan 4 semanas de quimioterapia y luego se opera. Y después continúa con quimio después de la cirugía. ¿Sí? Es más o menos el manejo. Puede haber algunas variaciones, subclasificaciones de esto.
Básicamente, si es bajo riesgo, por ejemplo, si es un tumor etapa clínico 1 chiquito, localizado, bajo riesgo, bueno, generalmente no requiere quimioterapia, puede estar en seguimiento, ¿no? Pero ya son subdivisiones un poco más específicas. Normalmente, pues, requieren quimioterapia después de su cirugía, ¿ya? Etapa 3, ya saben, compromiso local, que ha quedado enfermedad o se extendió a nivel pélvico, quimio y radioterapia. Etapa 4 es metastásico, ¿sí? La metastase es metastásico. Dan bastante quimioterapia, dan muchas más sesiones de quimioterapia en este caso, incluso radiación. Incluso pueden aumentar más quimioterapia de acuerdo a la respuesta por más semanas, ¿sí? Y cuando es tumor renal bilateral, básicamente, cada lado pues, se etapifica de distinta manera, ¿no? En un lado puede ser etapa clínica 1, otro etapa clínica 2, 3 o 1, ya se clasifica de distinta, cada uno por su lado, cada uno por su zona. Entonces, si hay un diagnóstico oportuno, temprano, tiene un buen pronóstico. Lamentablemente, cuando son muy avanzados o hay mucha anaplasia, van mal esos pacientes. Y es tan buen pronóstico en algunos casos que hace como 4 o 5 años hubo una alumna, ¿no? Estudiante de medicina, pasó por el hospital y lo encontró a un colega, al doctor Garrido, ¿no? Lo saludó efusivamente y le dijo, doctor, usted me ha operado de un tumor de cuando era niña. Y ahora el estudiante de medicina, será colega, será especialista también quizás. Entonces, pues, muchos pacientes pueden tener muy buen pronóstico, tratados de forma adecuada y oportuna, ¿no? Bueno, el tratamiento, pues, oncológico en general, tampoco está libre de algún tipo de complicación. Complicaciones por la quimio, por la radio, no por la cirugía, obstrucción intestinal, hemorragia, infección, por la quimio, cardiotoxicidad, incluso problemas neumológicos, falla cardíaca, problemas hepáticos, por la toxicidad de la quimioterapia. Entonces, se da el tratamiento, hay buena respuesta, pero a largo plazo puede haber complicaciones tardías por tanta quimioterapia, sobre todo como problemas cardíacos, hepáticos y pulmonares. Muy bien. Eso es en relación a los tumores de Wilms. A los tumores de Wilms. Sí se encuentran, no es que sea rarísimo, uno los encuentra de forma... Sí, se debe encontrar en el hospital. Ahorita no tenemos ni un caso. De tiempo atrás sí tuvimos, justo en enero creo que tuvimos un caso. Lamentablemente ya operado y había recidivado la tumoración. Había recidivado y había vuelto de enfermedad. Ahora vamos a ver, acá tengo uno. Voy a, así rápidamente esto lo voy a compartir para terminar la sesión.